Definición: la facilitación neuromuscular propioceptiva al hacer algo con los receptores sensoriales que dan información concerniente al movimiento y posición del cuerpo. Neuromuscular: involucra los nervios y músculos. Facilitación: hacerlo sencillo, obtener respuesta motora por medio de estímulos. Principios básicos para la filosofía. Objetivos terapéuticos: aumentar las capacidades del paciente para moverse o quedarse estable, guiar el movimiento mediante las presas correctas y la resistencia apropiada, ayuda al paciente a lograr un movimiento coordinado a través del sincronismo, aumentar las resistencias del paciente y evitar la fatiga. Procedimientos básicos para la facilitación. Los procedimientos básicos para la facilitación proporcionan los fisioterapeutas las herramientas para ayudar al paciente a conseguir una función motora eficaz. Objetivos terapéuticos de resistencia: facilita la capacidad del músculo para contraerse, aumentar el control motor, ayuda al paciente a ganar conciencia del movimiento y su dirección, aumenta la fuerza. Resistencia óptima: es aquella resistencia acorde al estado del paciente y el objetivo de la actividad. Tipos de contracción muscular: isotónica, que es dinámica, se divide en tres: concéntrica, que es un acortamiento de las fibras; excéntrica, que es un alargamiento de las fibras; estabilización isotónica, que es una fuerza externa que impide el movimiento; y isométrica, que es estática. Irradiación: desbordamiento de las respuestas para propagar el estímulo. Aumenta la facilitación o inhibición de músculos sinérgicos y patrones de movimiento. Visión: puede promover una contracción muscular más poderosa. Su utilización ayuda al paciente a controlar y corregir su posición y movimiento. El movimiento ocular influye en el movimiento de la cabeza y el cuerpo. El movimiento de la cabeza facilita el movimiento de tronco amplio y fuerte. El contacto ocular paciente-fisioterapeuta proporciona otra vía de comunicación y ayuda a asegurar la cooperación. Tracción: es la elongación del tronco o una extremidad. Objetivos terapéuticos: facilita el movimiento, principalmente los antigravitatorios, ayudar a la elongación del tejido muscular cuando se utiliza el reflejo de estiramiento. La tracción de las partes afectadas es útil en el tratamiento del paciente con alguna articulación dolorosa. Aproximación: es la compresión del tronco con una extremidad. Puede ayudar en el tratamiento de articulaciones dolorosas e inestables. Aproximación rápida para obtener una respuesta tipo reflejo y aproximación lenta, fuerza gradual a tolerancia del paciente. Objetivos terapéuticos: promover la estabilización, facilitar la carga del peso y contracción del músculo antigravitatorios, facilitar la reacción de enderezamiento, resistir algunos componentes del movimiento. Estiramiento: se produce cuando un músculo se elonga. Se utiliza durante las actividades normales como un movimiento preparatorio para facilitar las contracciones musculares. La mayor facilitación se obtiene al elongar todos los músculos sinérgicos de un miembro o del tronco. Sincronismo: es la secuencia de los movimientos. El sincronismo normal de los movimientos más eficaces y coordinados es de distal a proximal. El sincronismo para el énfasis implica cambiar la secuencia normal de los movimientos para enfatizar un músculo en particular o una actividad deseada. Patrones de facilitación: la combinación de músculos sinergistas componen los patrones de facilitación de la FNP. Los músculos sinergistas son aquellos que actúan junto con otros músculos para producir el movimiento coordinado. Patrones: los patrones de FNP combinan el movimiento en los tres planos: el plano sagital, flexión-extensión; el plano coronal o frontal, abducción, aducción o inclinación lateral de la columna; el plano transversal, rotaciones. La combinación de los patrones se denomina de acuerdo a los movimientos de extremidad: unilateral, un miembro superior o inferior; bilateral, ambos miembros o combinaciones de miembro superior o inferior; simétrico, las extremidades se mueven en el mismo patrón; asimétrico, las extremidades se mueven en patrones puestos la misma diagonal pero en sentido opuesto; simétrico, recíproco, las extremidades se mueven en el mismo patrón pero en sentido opuesto; asimétrico, recíproco, las extremidades se mueven en patrones Se opuestos presentará un pero en ejercicio de sentidos opuestos. resistencia tomando por ejemplo miembro inferior.
Paciente en decúbito supino. El terapeuta se colocará al costado de la extremidad afectada. Procedimiento. Se realizará una flexión de cadera y flexión de rodilla a 90 grados. Con la mano caudal se estabilizará la cara medial de la rodilla y con la mano distal se estabiliza el pie. Se aplicará una mínima resistencia tratando de que el paciente la rompa, logrando así la contracción muscular. Irradiación. Paciente sentado. Se le pide que flexione el codo y el terapeuta aplicará una resistencia, activando a los flexores de muñeca para hacer aumentar la fuerza. Tracción. Paciente sentado. El terapeuta sujetará el dorso de la mano y la muñeca. Se realizará una separación de la articulación, manteniéndola durante 5 segundos y se regresará lentamente. Aproximación. Paciente en decúbito supino. Para realizar una abducción horizontal de hombro. El fisioterapeuta se coloca al costado del lado afectado. Se le indica al paciente que trate de tocar su hombro contrario. La combinación de patrones se denominará de acuerdo a los movimientos de extremidad. Unilateral, un miembro superior o inferior. Bilateral, ambos miembros o combinaciones de miembros superiores e inferiores. Simétricos, las extremidades se mueven en el mismo patrón. Asimétrico, las extremidades se mueven en patrones puestos la misma diagonal, pero en sentido opuesto. Simétricos recíprocos, las extremidades se mueven en el mismo patrón, pero en sentidos opuestos. Asimétrico recíproco, las extremidades se mueven en patrones opuestos y en sentidos opuestos.